Buenos días. Bienvenidos a la Iglesia Santa María. Hoy celebramos el 27º domingo del tiempo ordinario. Les damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan de otras parroquias. Bienvenidos. Durante la Santa Misa pedimos que se apaguen los teléfonos celulares o se les ponga en modo en silencio durante este tiempo. La intención para la misa de hoy es por Jorge Herrera. Acompañemos al coro con el canto de entrada y nos ponemos de pie para darle la bienvenida a nuestro sacerdote, el Padre Eric. Buenos días. Buenos días. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios y ante ustedes, pensamiento, palabra, por mi culpa, por nosotros, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceden ante Dios. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Dios Todopoderoso y Eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aún los deseos de los que te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. Voy a cantar en nombre de mi amado una canción a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. Removió la tierra, quitó las piedras y plantó en ella vides selectas. Edificó en medio una torre y excavó un lagar. Él esperaba que su viña diera buenas uvas, pero la viña dio uvas agrias. Ahora bien, habitantes de Jerusalén y gente de Judá, yo les ruego, sean jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más pude hacer por mi viña que yo no haya hecho? Porque cuando yo esperaba que diera uvas buenas, las dio agrias. Ahora voy a darles a conocer lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerca y será destrozada. Derribaré su tapia y será pisoteada. La convertiré en un erial. Nadie la podará ni le quitará los cardos. Crecerán en ella los abrojos y las espinas. Mandaré a las nubes que no llueva sobre ella. Pues bien, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantación preferida. El Señor esperaba de ellos que obraran rectamente, y ellos, en cambio, cometieron iniquidades. Él esperaba justicia y solo se oyeron reclamaciones. Palabra de Dios. La viña del Señor es la casa de Israel. La viña del Señor es la casa de Israel. Señor, tú trajiste de Egipto una vid, arrojaste de aquí a los paganos y los plantaste. Ella extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes llegaban hasta el río. La viña del Señor es la casa de Israel. Señor, ¿por qué has derribado su cerca, de modo que pueden saquear tu viña los que pasan, pisoteándola los animales salvajes y las bestias del campo, destrozarla? La viña del Señor es la casa de Israel. Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano y el renuevo que tú mismo cultivaste. La viña del Señor es la casa de Israel. Ya no nos alejaremos de ti, conservaremos la vida y alabaremos tu poder. Restablécenos, Señor, Dios de los ejércitos. Míranos con bondad y estaremos a salvo. La viña del Señor es la casa de Israel.
De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, no se inquieten por nada, más bien presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios, en la oración y la súplica, llenos de gratitud, y que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, aprecien todo lo que es verdadero y noble. Cuanto hay de justo y puro, todo lo que es amable y honroso, todo lo que sea virtud y merezca elogio. Pongan por obra cuanto han aprendido y recibido de mí. Todo lo que yo he dicho y me han visto hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, los escogí a ustedes y los he puesto para que produzcan fruto, y ese fruto permanezca, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo. Lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, ¿cuándo vuelva el dueño del viñedo, qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desarmados
y arrendará el viñedo a otros viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿No han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les dijo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura escuchamos sobre la canción de la viña. En esta canción, profeta Isaías describe a Dios como el dueño de una viña hermosa que ha sido cuidadosamente atendida. Dios habla de su amor por su viña que es Israel. Isaías 5:7. Voy a cantar en nombre de mi amado una canción a su viña. A través del profeta Isaías, Dios describió a su pueblo elegido, Israel, como una viña y declaró lo decepcionado que está de que, en lugar de producir uvas dulces, producen uvas agrias. Isaías 5:4. El dueño de la viña, que es Dios, hace todo por nosotros para producir una cosecha saludable de uvas. De manera similar, en el Evangelio escuchamos acerca de la parábola de los viñadores malvados. Aquí también la viña representa el pueblo de Dios, pero las críticas se dirigen a los viñadores. En esta parábola, Jesús describe a la iglesia como su viña. La parábola nos dice que el dueño envió sirvientes muchas veces a recolectar el producto de la viña, pero cada vez mataban a los sirvientes. Los sirvientes representan a los profetas del Antiguo Testamento que sufrieron por predicar la palabra de Dios siendo asesinados violentamente. Entonces el dueño mandó a su hijo Jesús, que también fue asesinado. El dueño tomó la viña de esos viñadores y se la dio a otros viñadores. Esto significa que la iglesia no es solo para un grupo particular de personas. La iglesia es universal, es para todos los pueblos de todas las naciones. Dios desea que todos seamos salvados. La historia del Evangelio enfatiza el fracaso de los viñadores. El pueblo escogido de Dios
y sus líderes para producir frutos de rectitud, justicia y misericordia. Mis queridos amigos en Cristo, ¿qué significa la parábola para nosotros hoy? Somos buenos productores de frutos en la viña de la iglesia. Si la viña es la iglesia y nosotros somos los viñadores, entonces Dios quiere que nosotros demos buenos frutos de su viña, la iglesia. Jesús nos ha dado todo lo que necesitamos para producir buenos frutos. Tenemos la Biblia, tenemos a nuestros sacerdotes para dirigirnos y guiarnos. Jesús nos da los sacramentos como el bautismo, la Eucaristía, la reconciliación y otros. Tenemos las diversas devociones de la iglesia. Se espera que hagamos uso de esos regalos y produzcamos buenos frutos para Dios. Debemos producir buenos frutos con el amor, el perdón, la paz, la compasión y la unidad en nuestros matrimonios, familias, lugares de trabajo y en nuestra vida personal. Nuestras vidas deben ser un reflejo del amor de Dios por los demás. Nuestras obras y acciones deben invitar a las personas a Cristo. Somos mensajeros de Dios aquí en la tierra. Mi breve mensaje para nuestros jóvenes es también que siempre que obedecemos y recibimos instrucciones de nuestros padres, nos convertimos en productores de buen fruto. Que Dios nos bendiga a todos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrando no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, por la obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que será el Padre del Hijo, que con el Padre del Hijo y el Espíritu Santo nos produce gloria. Y en la Iglesia, que es una santa católica apostólica.
Confieso que a un solo bautismo. San Pablo nos instruye a recurrir a la oración y a la súplica para presentar nuestras necesidades ante Dios junto a la acción de gracias. Para que la Iglesia produzca frutos para el reino de Dios a través de acciones de amor, humildad y compasión, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que todos los enfermos o moribundos y las personas que los cuidan conozcan el amor de Dios a través del apoyo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Que los hombres y las mujeres estén abiertos a la voz del Señor, pidiendo al Espíritu Santo y Nuestra Madre Santísima que les ayuden a reconocer y responder al llamado de servirle como sacerdote o en la vida consagrada, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que nuestras intenciones personales sean unidas a las de María, Madre de Dios y todos los santos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que se nos han adelantado en la muerte, para que disfruten de la luz del reino celestial, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios, creador del cielo y la tierra, protege lo que sembraste, guía los pasos de tu pueblo, que ora en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal, y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por Cristo Señor nuestro. Por él, los ángeles cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones de maneras que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan y todos los pastores que quedan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. El grupo de jóvenes arcoíris está emocionado en anunciar que ya empezaron a reunirse nuevamente el 2 de octubre. Todos los jóvenes están bienvenidos, favor de traer cubrebocas y únase a nosotros todos los viernes de 7 p.m. a 9 p.m. en el centro parroquial. Esperamos verlos ahí. La Escuela de Santa María estará recaudando fondos el martes 6 de octubre. Para más información hay un folleto en el boletín o puede llamar a la oficina de la escuela al 620-276-2241. Este año estaremos teniendo la misa de aniversario de bodas localmente. Si están celebrando 5, 10, 25, 30, 40, 50 o más de 50 años de matrimonio, el Padre estará dando una bendición especial en cada misa el fin de semana del 24 y 25 de octubre. Llame a la oficina parroquial o envíe el formulario de la misa de aniversario en la página web de Santa María bajo Forms. Estén atentos a cambios de misas. No habrá misas o adoración la próxima semana, martes 7, miércoles 8 y jueves 9 de octubre. Las misas regulares reanudarán el viernes por la mañana. Necesitamos más personas para ayudar a rociar las bancas después de todas las misas. 2 personas tardan menos de 10 minutos en rociar la iglesia. Se han creado un calendario para aquellos interesados. Si tenemos suficientes ayudantes, solo le tocaría ayudar una vez por mes o una vez cada 6 semanas. Hay una hoja verde de registro en cada salida. Por favor, considere ayudar a nuestros sacerdotes con esta tarea necesaria. Muchas gracias por todo su apoyo y ayuda. Por favor, vea el boletín y la página web para más información. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Gracias a Dios.